Colombia, país violento. A lo largo de la historia de Colombia han existido variedad de sucesos violentos muy similares a la masacre de Bojayá, y generalmente estos son por parte de grupos armados afectando a la comunidad. Colombia es un país lleno de violencia. Esta condición se ha dado por la ausencia y mala administración del Estado en la vida de los colombianos, ya que no se brinda la calidad de vida a la cual los seres humanos tenemos derecho. Por ese motivo, en nuestro país se ha normalizado la violencia y las muertes de forma muy constante. Es por ello que tenemos registrado infinidad de situaciones donde violan y vulneran los derechos humanos de las personas. Para comprender de mejor manera este tema, se hizo una investigación y un análisis acerca de la masacre de Bojayá. A partir de ello, presentaremos lo investigado para retroalimentar el conocimiento proporcionado por el informe oficial de la tragedia. 2 de mayo del 2002. Origen de la masacre. La masacre anunciada. Antecedentes y fechas a considerar. La región desde hace mucho tiempo venía presentando confrontaciones armadas entre la guerrilla y las autodefensas ilegales, ya que hay intereses económicos y estratégicos en juego. Uno de ellos, el tráfico de drogas. Es por esto que la región representa además ventajas para estos grupos para constituir una vía para el ingreso de armas y pertrechos desde Centroamérica y por ofrecer rutas favorables para el narcotráfico. El 21 de abril del 2002 inició la masacre anunciada, ya que a partir de esa fecha empezaron varios sucesos que conllevó a ese trágico final. Ese mismo día, 7 embarcaciones que transportaban a paramilitares de la AUC atravesaron diversos puestos de la Fuerza Pública Colombiana, sin que se registraran incidentes ni detenciones y arribaron a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos en donde requisaron y amenazaron a la población, mientras las FARC, que controlaba hasta entonces la zona, permanecieron en el área rural. La población de Bellavista solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano, como en su momento lo hicieron con la guerrilla, con el objetivo de mantener a la población civil alejada del conflicto. Las AUC se negaron a ello. Para el día 23 de abril ya se habían cursado alertas a las autoridades por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, expresando su preocupación por la incursión de grupos paramilitares en las localidades de Boca, Vigía del Fuerte y Bellavista, y sus posibles consecuencias para la población allí asentadas. El 24 de abril, una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, 8 días antes de los hechos, fue dirigida al Ministerio de Defensa, a la Policía y el Ejército Nacional por una inminente incursión paramilitar en el corregimiento Bellavista-Bojayá. En dicha alerta, la Defensoría solicitaba que se adoptaran medidas de seguridad efectivas para evitar que la situación en la zona desembocara en una confrontación militar con grave peligro para la población civil. El 25 de abril, la situación para los habitantes se puso más difícil debido a que las FARC interceptó la embarcación que transportaba los insumos para abastecer las tiendas comunitarias de toda la región del Atrato Medio. Al día siguiente, 26 de abril, la Defensoría del Pueblo colombiana visitó la zona y emitió otra alerta advirtiendo de los riesgos de un posible enfrentamiento entre los grupos ilegales. Hasta el 2 de mayo no se practicaron iniciativas estatales para responder a esta y la anterior alerta. En un enfrentamiento entre el Bloque 58 de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, el 2 de mayo del 2002, en el municipio de Bojayá, en el Chocó, murieron calcinados en la iglesia del pueblo 70 civiles. Todo comenzó cuando el 21 de abril del 2002, 7 embarcaciones que transportaban un total de 250 paramilitares de las AUC
atravesaron diversos puestos de la fuerza pública colombiana sin que se registraran incidentes ni detenciones y arribaron a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, en el Chocó, y vigía del fuerte en Antioquia. Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos, en donde requisaron y amenazaron a la población, mientras las FARC, que controlaban hasta entonces la zona, permanecían en el área rural. La población de Bellavista solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano, como en su momento lo hicieron con la guerrilla, con el objetivo de mantener a la población civil alejada del conflicto. Las AUC se negaron a ello. Para el 23 de abril, ya se habían cursado alertas a las autoridades por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, expresando su preocupación por la incursión de grupos paramilitares en las localidades. El 1 de mayo, según un informe de las Naciones Unidas, a las 6 de la mañana se iniciaron los combates en vigía del fuerte entre los paramilitares y la guerrilla. Debido a esto, los habitantes comenzaron a refugiarse en la iglesia, en la casa cural y en la casa de las misioneras agustinas. Durante los enfrentamientos, que continuaron todo el día y parte de la noche, la población albergada en los refugios ascendió a 500 personas. A las 10 de la mañana del 2 de mayo, 2 guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa, situada a unos 400 metros de la iglesia, con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. A las 10:30, la primera pipeta cayó en una casa civil ubicada a 50 metros de la iglesia, ocasionando daños materiales. Una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin estallar. A las 10:45, la tercera pipeta estalló e impactó en el altar de la iglesia. La explosión causó unos 70 muertos y 98 heridos. Un porcentaje significativo de ellos eran menores de edad. La oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos concluyó que los responsables directos eran las FARC. También encontró responsables a los paramilitares por participar en operaciones bélicas en el seno de la población y al Estado, al considerar que había hecho dejación de funciones al no ocuparse de prevenir, proteger y garantizar la vida de los civiles víctimas del conflicto. ¿Cuántos muertos hubieron? Entre 74 y 119 civiles como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba. La mayoría de estos menores de edad y mujeres en estado de gestación. Derechos humanos violados en la masacre de Bojayá. Estos derechos fueron el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y justicia. Y en relación con los hechos descritos, se puede identificar que en los mismos existen responsabilidades de diferentes actores. Por ello, la oficina debe evaluar estas responsabilidades a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Estas violaciones deberán ser investigadas y constatadas por los órganos competentes. También es importante tener en cuenta que los ataques señalados han provocado la muerte de personas civiles. Ellos constituyen homicidios contra personas protegidas por los derechos internacionales humanos. En este sentido, violan específicamente ciertos artículos del Convenio de Ginebra. Entre esos está que prohíben a los combatientes atentar contra la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas que no participan directamente en las hostilidades o que han dejado de participar en ellas. Prevención de los hechos. En cuanto a esto, preocupa a la oficina la falta de respuesta oportuna y eficaz por parte de las autoridades encargadas de adoptar las medidas de prevención a hechos objeto a este informe, considerando las alertas formuladas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación. La prioridad de protección del derecho a la vida que debe guiar la actuación del Estado no fue implementada de manera oportuna, ya que la débil presencia del Estado en la región no favorece la implementación de mecanismos efectivos de prevención.
El incumplimiento de la obligación de prevenir viola particularmente el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A estas disposiciones cabe agregar los artículos 6 del Pacto y 4 de la Convención Americana, los cuales protegen el derecho a la vida. El incumplimiento del deber de prevención acarrea la responsabilidad en las consecuencias que ese incumplimiento genera. De hecho, se debe establecer formalmente dicho incumplimiento. Esto es mediante las investigaciones a cargo de las autoridades competentes. Es por ello que el Estado será responsable por las muertes violentas y lesiones de personas civiles, así como por los daños a los bienes civiles ocurridos en los hechos descritos de la masacre de Bojayá. Esta responsabilidad genera igualmente la obligación de reparación a las víctimas y familiares. Después de los hechos ocurrió el desplazamiento de las víctimas, el cual inicialmente fue registrado desde Puerto Conto y San Martín. La población más afectada fue la Vigía del Fuerte, incluyendo a los residentes de Bellavista, quienes inicialmente se habían desplazado a esa cabecera municipal. La atención a la población desplazada y afectada por la violencia se emprendió de forma inmediata por parte de la diócesis y de la alcaldía de Quibdó. Además, entre el 8 y 12 de mayo, la red de Solidaridad Social distribuyó aproximadamente 100 toneladas de ayuda humanitaria de emergencia, la que benefició a la población desplazada en Quibdó, así como a habitantes de otros municipios y veredas. Garantía de las víctimas. En materia de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, la oficina urge al Estado a cumplir sus compromisos derivados del Pacto Internacional de Derechos y asegurar a todos los habitantes del departamento del Chocó, incluyendo a la región del Río Atrato, el goce de esos derechos, con el fin de lograr una reducción significativa de la discriminación, la marginación y la brecha de inequidad que hoy los afecta. ¿Qué pasó con el Estado? El Estado fue condenado a pagar una millonaria indemnización por su responsabilidad en la masacre cometida por las FARC en Bojayá, Chocó, en la que fueron asesinadas 79 personas, claro, sin contar los muertos posteriores en mayo del 2002. El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó determinó en 2 sentencias que el Ministerio de Defensa, a través del Ejército y la Policía, tienen que pagar más de 1.552 millones de pesos a los familiares de 2 de las víctimas de la masacre de Bojayá. De acuerdo con el fallo, la nación fue declarada administrativamente responsable por la muerte de los habitantes de Bojayá, por no haber protegido a la población de ese municipio, a pesar de una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo el 24 de abril de 2002, 8 días antes de los hechos. ¿Cómo están las víctimas? A partir de los procesos de acompañamiento, de las denuncias y de las acciones de organismos de defensa y protección de los derechos humanos, la comunidad encuentra una posibilidad de construir su estatus de víctima. A partir de ello, empiezan a surgir ideas de justicia en la que demandan garantías para una vida digna y la construcción de nuevas bases para la convivencia, en la que no prime el castigo, sino el derecho a la dignificación de las víctimas y la reparación. La comunidad encuentra en ello la posibilidad de superar las difíciles condiciones de pobreza y desolación dejadas por la guerra, y contempla el camino de la exigencia para que el Estado salde la deuda histórica que tiene con ellos. Sin embargo, hasta el día de hoy, las víctimas siguen reclamándole al Estado de que se haga responsable de una verdadera reparación, debido a que lo ofrecido anteriormente no ha sido suficiente para garantizarles una vida digna.